Gracias, Melvita. Bueno, de nuevo, bienvenidas. Sí, hoy empezamos con nuestro libro de números. Eh, de verdad que es un reto grande, primera vez que para mí, por lo menos, estudiar el libro. Eh, entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, ¿ya lo ven? Sí, Sí, Claudita. Martita, sí. Bueno, la verdad que como les decía, es un reto grande. Yo creo que muchas no nos hemos detenido mucho en este libro de números, de pronto en algunas partes, algunas historias que hemos enseñado de pronto en la escuela dominical, pero sí me llamó la atención eh, tanta enseñanza que hay aquí para nosotras como hijas del Señor. Alguien dijo, cuando se leen los evangelios o las cartas de Pablo o los salmos, las personas lo reciben con alegría, lo abrazan con gusto, pero si se lee el libro de números, considerará que no hay nada útil, nada que constituya un remedio para su debilidad o que sea de beneficio para la salvación de su alma. Constantemente lo escupirá como comida pesada y agobiante. Yo no le he visto la cara a ninguna de ustedes, no sé cuál de estas dos caritas tendrá cuando dijimos vamos a estudiar números, ¿cierto? Pero este libro es un libro precioso para nosotras como cristianas. De pronto a veces cuando hemos llegado a ciertos libros donde hay tantas genealogías y tantos nombres, como que los leemos rapidito y los dejamos o los pasamos por alto, no de pronto como a veces hay capítulos que nos encantan y no nos importa volverlos a leer y volverlos a leer. De pronto leer genealogías y listas de nombres no nos llame demasiado la atención, ¿cierto? Pero en este libro de números yo sé que el Señor nos tiene cosas hermosísimas para nosotras que son de gran importancia para nuestra vida cristiana. El libro de números, igual que todos los libros, es un libro que pertenece a la palabra del Señor, que es inspirada por Él, ¿cierto? Que no solo narra la historia del pueblo de Israel en general, sino que es la palabra de Dios y Él tiene ahí cosas, muchas cosas para revelarnos a nosotras para nuestra vida cristiana. Leemos en 1 Corintios 10:11, la nueva traducción viviente, es lo que tengo aquí en esta traducción escrito, dice, esas cosas le sucedieron a ellos, refiriéndose el apóstol Pablo al libro de números, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Pablo hizo referencia a este libro, ¿cierto? Para que aprendamos de lo que les sucedió al pueblo de Israel y no caigamos en los mismos errores. Es un libro que nos ayudará a conocer esos errores, a verlos y guardarnos para no caer en ellos. En Lucas 24, 27 y 44, si alguna hermanita me lo puede ir buscando en las diapositivas, las citas que estén en rojo, por favor, las van buscando para cuando lleguemos a ellas me colaboren con la lectura, por favor. Entonces, Lucas 24, el versículo 27 y el versículo 44. El mismo Señor Jesucristo hizo mención en esta parte, en estas citas, sobre este libro de números. ¿Alguna hermana lo tiene? Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y el qué? Y el 44, Adelina. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que desde Moisés, por los profetas, por los salmos, toda la escritura habla de él y se estaba cumpliendo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener nuestros oídos, nuestro corazón abierto para mirar toda la enseñanza que hay en este libro de números. En el primer capítulo, que es el que yo
voy a exponerles cómo empieza el libro de Números. ¿Alguien, por favor, tengamos abierto el libro de Números? ¿Cómo empieza el libro? Habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés, ¿cierto? Cuando les decía que a veces cuando vemos genealogías y eso dicen, ay, no, eso pasémoslo rapidito, ¿cierto? Pero las genealogías tienen mucha enseñanza. En ellas vemos la importancia de los planes de Dios para con una familia, para con una persona, ¿cierto? Las genealogías nos muestran que hay continuidad. Nosotros venimos de unos padres, después tenemos unos hijos, de pronto los que algún día tendremos nietos, las que ya los tienen, ¿cierto? Ese árbol genealógico empieza a crecer y a crecer. Entonces vemos que hay una continuidad en el pueblo. También nos habla de unidad, de eso nos hablan las genealogías. Nos habla de cumplimientos, ¿cierto? Porque tenemos el vivo ejemplo de Abraham. Dios le prometió a él una gran nación y que le daría una tierra, ¿cierto? Para esa nación. Entonces vemos a través de las genealogías cómo Dios sí cumplió esa promesa a Abraham, ¿cierto? Él siempre cumple sus promesas a su pueblo. Y vemos también la fidelidad. No solo hay cumplimiento de promesas, sino también hay fidelidad. Cuando leemos las genealogías del Señor en Mateo y en Lucas, vemos cómo el Señor cumplió y fue fiel al cumplir sus promesas al enviar a su Hijo, ¿cierto? Entonces, las genealogías son importantes por eso, porque ellas nos hablan de continuidad, de unidad, de cumplimiento y de fidelidad, de la fidelidad del Señor. El libro de Números empieza diciendo, como nos dijo Melvita, habló Jehová a Moisés. El libro de Números es muy importante porque es la continuación de la obra de Dios con el pueblo de Israel, con su pueblo elegido. Éxodo, en el capítulo 1, versículo 4, menciona que llegaron 70 familias, ¿cierto?, a Egipto. En Números vemos que hay más de 600,000 hombres listos para la guerra. 600,000 hombres listos para la guerra. Habló Jehová a Moisés en el desierto, dice en este primer versículo. Y de eso se trata el libro de Números. Para entender este libro es importante no solo que entendamos cómo continúa Dios haciendo una obra especial con su pueblo, un Dios fiel, con un pueblo muy infiel y rebelde, ¿cierto? Pero también para entender el libro debemos verlo a la luz de la vida en el desierto. Si recordamos, hermanitas, el miércoles pasado el hermano John Edward nos hacía el comentario que el libro originalmente en hebreo no se llamaba Números, se llamaba En el desierto, ¿cierto? Entonces el desierto nunca fue pensado como el destino final para Israel. La intención de Dios era traerlos a una tierra prometida que era Canaán. El desierto fue pensado como un lugar temporal, un lugar por donde tenían que pasar, pero no para quedarse viviendo allí. El libro de Números de eso es que se trata. El pueblo de la promesa a través del desierto. A partir del capítulo 11 de este libro, el pueblo lo vemos caminando por el desierto. El libro de Números nos da una gran visión a nosotras. ¿A dónde nos está llevando Dios? ¿Qué es lo que nos espera a través de este caminar? ¿Hacia dónde vamos en esta travesía que estamos haciendo? ¿Qué cualidades internas debe desarrollar y demandar Dios en cada una de nosotras a lo largo de este camino? En el libro de Números vemos que las cosas se hacen a la manera de Dios. En el desierto todo es en la manera de Dios. Jehová habló, dice, ¿cierto? Es como él dice.
nosotras a veces buscamos atajos durante el camino, ¿cierto? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil, buscamos atajos como vías de escape, pero solo haciéndolo a la manera de Dios es como realmente funcionan las cosas. Y el libro de Números nos da una enseñanza acerca de eso, cómo Dios tiene un plan perfecto para nosotras a través de este caminar por el desierto. El decir que el Señor habló a Moisés se repite más de 150 veces en el libro de Números. Entonces, las cosas es como Dios dice, como Él habla, y debemos tener nuestros oídos atentos a esa voz para poder tener un caminar de la mano del Señor a través del desierto que vivimos. Hay tres cositas que debemos contemplar en este desierto. En el desierto dice, Dios no deja incompleta su salvación. El pueblo fue salvado, ¿cierto? Rescatado de la esclavitud. Fueron salvados en ese momento, pero hay un caminar hasta llegar a la salvación completa, ¿cierto? Y llegar a ese destino que anhelamos, que es la Canaán, la ciudad celestial. Entonces, esto se trata de cómo nosotras caminamos hasta llegar a la ciudad celestial. Y en este libro vamos a encontrar muchas advertencias sobre cómo debemos caminar en el desierto en el que estamos viviendo. En el desierto es pasajero. El desierto era pasajero para el pueblo de Israel, pero se hizo largo, 40 años más largo. Pero esto no era el plan del Señor para ellos. Esto sucedió, se alargó el camino, fue por el pecado de ellos, ¿cierto? Porque dudaron de las promesas que Dios les revelaba a ellos y se rebelaron contra el Señor. Como estudiábamos hace 8 días, Números habla de rebeldía y rebeldía del pueblo. Entonces, a través de este libro de Números, nosotros vamos a entender cómo el pueblo de Israel avanzó hacia la tierra de Canaán a través del desierto. Entonces, tenemos que analizar, hermanas, estamos viviendo de verdad como de paso en esta tierra o estamos viviendo como si ya estuviéramos en Canaán. Porque si ya nos sentimos al otro lado del viaje, entonces de pronto nos relajamos, ¿cierto? Y no, estamos en este caminar todavía, aunque no somos de esta tierra, ¿cierto? Nosotros estamos es de paso. Alguien que me lea Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. La salvación que Dios nos da es completa. Filipenses 3:20. Se me había olvidado. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía es en los cielos. No podemos perder de vista eso. Y el desierto también nos habla de la situación espiritual de cada una de nosotras, de decadencia y endurecimiento espiritual. Hebreos 3:12-15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio,
Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Amén. Estamos viviendo y avanzando por este desierto en el que tenemos que caminar mientras llegamos a la ciudad celestial por fe, o estamos como los que cayeron en el desierto, viviendo en decadencia espiritual, viviendo en un desierto espiritual, en fatiga espiritual. Tenemos que pensar un poquito, hermanas, cómo está nuestra situación espiritual. En el libro de Números encontramos dos conteos, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 26. Por eso se le atribuye el nombre a este libro de Números. Entonces, en el capítulo 1, Israel tuvo que hacer un inventario, ¿cierto? Dios les ordenó hacer un censo, le dijo a Moisés, en los versículos 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto. Moisés se reunió con el Señor en el tabernáculo. Nadie le había mandado otra persona, sino el Dios mismo, ¿cierto? Le mandó que tomara un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, dice la palabra, pero solo contando todos los que pueden salir a la guerra. Ese fue el propósito del conteo, contar todos los que podían salir a la guerra. Entonces, era un censo militar para ir a pelear, a conquistar la tierra prometida. Israel tuvo que hacer un inventario para saber cómo estaban, ¿cierto? Cómo estaban preparados para ir a la conquista de esa tierra. Y entonces las familias sabían que se estaban preparando para una batalla, ¿cierto? Y yo creo que eso también produciría de pronto cierta incertidumbre entre las familias. Eso de pronto afectó también como la tranquilidad de algunos, saber que los estaban contando era para ir a pelear, ¿cierto? Pero esa fue lo que el Señor quiso, que fueran contados para poder saber con qué contaba Israel para prepararse a la toma de la tierra prometida. Esto no quiere decir que iban en sus fuerzas, ¿cierto? Porque la tierra iba a ser entregada por la mano de Dios, Dios con ellos siempre, pero era necesario que ellos pelearan y estuvieran disponibles para ir a la batalla. Dice, y podemos a veces nosotros fallar en nuestra lucha espiritual porque no tomamos a veces un inventario honesto de cómo estamos nosotras espiritualmente preparadas para esa batalla que tenemos todos los días contra enemigos tan fuertes como son la tentación que a veces nos llegan, ciertas situaciones. Tenemos que hacer un inventario nosotras de nuestra vida, cómo estamos nosotras listas para esa batalla espiritual que tenemos todos los días. Dice, por sus familias, por las casas de sus padres. Dios quería también saber y darle a entender al pueblo que la fuerza de Israel estaba determinada por la fuerza de las familias individuales. Por eso es tan importante, hermanas, velar por nuestras familias. Espiritualmente, ¿cómo está preparada nuestra familia? ¿Somos fuertes espiritualmente en nuestras familias? Los jefes de las tribus, en el versículos 4 al 16, cada tribu designó uno que iba a ser el jefe de la casa de sus padres, ¿cierto? Entonces, eso representa que había un gobierno en cada casa, ¿cierto? Igualmente pasa en nuestras familias. Debe haber gobierno, debe haber liderazgo en nuestras familias. Dice, la asamblea de los líderes, en nuestros versículos 17 al 19. A Dios también le importa cada individuo. Cada individuo es importante para Dios. Entonces, Dios se preocupó de cada detalle, de lo general hasta lo individual, ¿cierto? De cómo organizó y cómo se contó a todo el pueblo mayores de 20 años. Estos solo son los mayores de 20 años.
Y el censo, la cuenta dio como resultado 603.550 soldados potenciales para ir a la batalla. Imagínense usted esa cantidad de gente en el desierto y Dios siempre les proveyó agua y alimento para toda esa gente. La providencia de Dios fue muy grande y ellos eran muy bendecidos y nosotros también. El Señor siempre nos tiene provisión para nosotros. Él siempre tiene su brazo extendido para nosotras. Aunque somos muchas, ¿cierto? Él a todas nos provee bendiciones espirituales. El caso de Leví, que es en los versículos 47 al 54, es un caso especial. Ellos no fueron contados entre los que iban a la guerra, entre los soldados que iban a batallar, porque ellos tenían una responsabilidad especial de Dios para los deberes sacerdotales. Cuando hacemos un inventario, sabemos qué tenemos y qué no tenemos. Y por eso es importante, hermanas, que hagamos un inventario de nuestras vidas para saber qué es lo que el Señor tiene que fortalecernos, en qué áreas tenemos que fortalecernos, en qué áreas tenemos que crecer. Dios es un Dios que todo lo cuenta. Él es un Dios organizado. Él cuenta las estrellas, dice la palabra en Salmo 147, y tiene un nombre para cada uno. Incluso cuenta y sabe el número de los cabellos de nuestras cabezas. Lo dice en Mateo 10. Entonces vemos que Dios lo sabe todo y Él es un Dios de orden. Y eso lo vamos a ver más adelante en este mismo libro, cómo Dios organizó, cómo se tenía que mover el pueblo a través del desierto cada vez que levantaban el campamento o lo tenía que recoger. Entonces, la tribu de Israel no fue contada entre estos 603.550 soldados, pero eso lo vamos a ver en los capítulos 3 y 4, por qué ellos no fueron contados entre este censo. La segunda cuenta está en el capítulo 26 y vemos que es la generación que va en ascenso, que cree en las promesas de Dios. Entonces vemos, hermanas, que de los capítulos 1 al 26 vemos la decadencia del pueblo de Israel, ¿cierto? Y en estos capítulos vamos a ver amonestaciones, exhortación, pero también vamos a ver las... Claudita, te quedan 5. Vale, gracias, Melvita. Pero también vemos las promesas de gracia de Dios prometidas a su pueblo que amaba y que ama. Del capítulo 26 en adelante vamos a ver un pueblo que camina por fe mientras camina en el desierto. Meditemos. ¿Cuál es nuestra condición espiritual en nuestro caminar por este desierto? ¿Es de decadencia espiritual o caminamos por fe y no por ver? ¿En cuál grupo estamos? ¿Cierto? ¿Caminamos como si estuviéramos en el desierto o caminamos como si ya estuviéramos en Canaán? Como si ya hubiéramos logrado la meta y no la hemos logrado. Estamos caminando todavía, estamos batallando en un desierto que va a ser pasajero. No somos de esta tierra, somos del hogar celestial, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor dice, habló Jehová a Moisés, esto nos quiere decir que no estaban solos y nosotras no estamos solas. Dios siempre nos acompaña a través del desierto. El Señor conoce a los que son su pueblo. Dice la palabra, el buen pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Todas nosotras somos importantes para Dios y Él nos conoce a cada una por nuestro nombre. Entonces, el Señor siempre está con nosotras. Cristo acompaña a su iglesia a través del desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida, a la ciudad celestial. En Mateo 28:20, Él promete, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Entonces, hermanas, no estamos solas en este desierto por el que estamos atravesando. El Señor está con nosotras y promete estar con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor las bendiga. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, Claudita. Muy bien. Bueno, seguimos con el capítulo 2, que está a cargo de nuestra hermanita Adelina. Así que, Adelina, bienvenida y somos otra vez toda oído para ti. Buenas noches, mis hermanas. ¿Todavía tienen oídos para oírme? Qué bien. Claro que sí. Claro. Para oírme a mí, no, para oír Buenas al noches, Señor. Adelina. Como Pablo, pues, yo también tengo oídos para oír lo que el Señor nos enseña. Bueno, mis hermanas, la verdad, como decía Claudia, cuando leemos números, de pronto nos parece como muy difícil de entender y pasamos a la carrera y no encontramos muchas cosas, pero cuando nos detenemos allí, de verdad que hay muchas bendiciones, hay muchas cosas hermosas que podemos aplicarlas para nosotras hoy día. Voy a orar un momentico. Nuestro Padre, gracias en estos momentos por estar aquí en tu presencia. Gracias porque podemos conocerte cada día más y más, conocer tu voluntad, conocer lo que tú quieres que seamos para ti como tus hijas. Padre, muchas gracias porque estas experiencias del pueblo de Israel dejan una lección grande para nosotras. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nuestra hermana Claudia hablaba del desierto en que estamos andando y todo esto. Entonces, en el capítulo 2 está como el orden que Dios quiere que el pueblo tenga para empezar a marchar. Y número nos habla también de la historia del pueblo de Israel a través del desierto por casi 40 años en el desierto. Entonces, a través de las experiencias de este pueblo, nosotras también podemos, como decía nuestra hermana Claudia, aprender lecciones, oír la voz de Dios y no para criticarlos a ellos, no de pronto para leer y decir, uy, qué pueblo tan desagradecido, mire, pasaron el mar en seco, Dios les dio pan, les dio carne, les dio todo lo que pidieron, agua cuando pidieron, los bendijo y todo esto, y mire todo lo que hicieron, ¡ja! Qué pueblo tan desobediente. Pero si vamos a vernos a nosotras como hijas de Dios, también tenemos cositas allí que Dios de pronto nos está diciendo a través de estas experiencias del pueblo de Israel, ustedes también tienen cosas que juzgar. Bueno, el capítulo 2 vemos que es como la organización del pueblo, de cómo deben marchar. Y dice en el versículo 2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces, ellos debían ser puestos en orden y debían acampar alrededor del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios para guiarles. Ellos debían obedecer, poner mucho cuidado en lo que Dios había mandado por medio de Moisés y hacer las cosas perfectamente como Dios las mandaba. Es para nosotras hoy día también. También hay mandamientos para nosotras. Y de pronto mandamientos que nosotras no le ponemos mucha atención. De pronto tenemos cositas allí en nuestras vidas que están interrumpiendo nuestra comunión con el Señor a través de nuestro andar aquí en el desierto en que estamos y no les ponemos mucho cuidado. Entonces, esto es para que nosotras también miremos que ellos tenían que marchar, era alrededor del tabernáculo de reunión, como quien dice, alrededor del Señor, que Él era el que iba a dirigir todas las cosas. Y como decía nuestra hermana Claudia, Dios es un Dios de orden. Y en esto me llama la atención, yo no voy a leer el capítulo porque se me iría el tiempo allí, pero me llama la atención y voy a leer los nombres de los jefes de cada tribu. De la tribu de Judá era Naasón, el jefe, y otro era Natanael, otro era Eliab, otro era
Elisur, otro era Selumiel, otro era Eliasaf, y otro era Elisama, y otro era Gamaliel, Abidam, Abiezer, Aira. Estos eran los jefes. Y esa palabra jefe como que a veces llama mucho la atención, ¿cierto? Porque es la persona que va a mandar, que va a ordenar, que va como a mandar al pueblo o a la empresa, o donde sea. Y de pronto hay muchas personas que de pronto son jefes y se crecen y piensan, uy, yo tengo el mando aquí y todo esto. Pero en este caso, en el pueblo de Israel, estos jefes tenían una gran responsabilidad, porque ellos tenían que vigilar que las cosas se hicieran bien, que las cosas se hicieran tal como Dios las había mandado. Y si el pueblo de Israel y estos jefes ponían mucho cuidado para oír la orden de Dios de cómo debían hacer las cosas para empezar ese largo caminar por el desierto, y pensaran en todas las batallas que se tenían que librar. Porque, como decía nuestra hermana Claudia, Dios les había prometido una tierra muy especial, una tierra maravillosa. Y ellos iban camino a esa tierra. Pero para entrar a esa tierra ellos tenían que tener grandes batallas, grandes luchas, enfrentarse con sus enemigos. Y iban a pasar por muchas dificultades. Y como dijo nuestra hermana Claudia, eso es un caminar que lo habían podido hacer muy corto, pero por la desobediencia de ellos, por no oír la voz de Dios, tuvieron que caminar 40 años por el desierto, allí antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, a través de ese largo caminar por el desierto, sabemos que un desierto no es tan fácil. Un desierto es muy difícil porque no hay mucho sombra, no hay agua y todo esto. Imaginemos un pueblo tan grande para marchar por ese desierto, y los jefes de cada tribu que tenían que manejar a cada tribu. Por ejemplo, una tribu tenía 157.600 personas, la otra tenía 108.100, la otra tenía 186.400, la otra tenía 51.450 personas para cada jefe manejar. Esto no es fácil. Esto no era fácil trabajo para esas personas que Dios eligió como jefes para guiar al pueblo por ese caminar por el desierto. ¿Cuántas luchas iban a tener? ¿Cuántas batallas tenían que librar? Y a veces cuando nos detenemos en esto, pensamos en ese pueblo allí caminando por el desierto. Yo pensaba en estos días, uy, ellos no tenían casas bonitas como la que yo tengo, ellos no tenían tal vez colchones donde dormir bien, eran carpas y todo esto. Entonces, no fue un tiempo fácil. Pero esto también nos lleva a pensar a nosotras, cómo estamos marchando, como decía nuestra hermana Claudia, cómo estamos marchando en este desierto en que estamos, porque estamos en un desierto. Y nosotras, al igual que el pueblo de Israel, estamos marchando, estamos caminando hacia un lugar celestial que el Señor nos ha prometido a nosotras también. Entonces, a través de toda esta lectura de Números Levíticos, vimos la santidad con que el pueblo tenía que vivir, y eso nos habló a nosotras. Y ahora viene entonces la organización de cómo van a caminar por ese desierto. Y tantas luchas que van a tener que enfrentar. Y nosotras también tenemos que enfrentar muchas luchas, porque dice Efesios, no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces, ¿cuán necesario es como examinarnos, como mirar nuestro andar diario? Pensando en andar por el desierto, y estos jefes, pensaban estos jefes, el pueblo tenía que ser obediente a la voz de estos jefes para que todo marchara bien. El jefe tenía que ver que cada tribu andara, hiciera las cosas bien, pero también cada tribu, todos los del pueblo de Israel tenían que ser obedientes, oír la voz del jefe, estar pendientes de lo que les mandara y todo esto, y hacer
como el jefe le iba a mandar, porque estos jefes tenían que estar muy en contacto con Dios. Y pensaba, bueno, muchas veces nosotros también, cuando hay un liderazgo en la iglesia y todo esto, también es para mirar cómo lo estamos haciendo, cómo está nuestro manejar en la iglesia también, con las personas, con los hermanos, qué estamos haciendo. Mirando también al Señor Jesucristo. Cristo también tenía un jefe, era su padre. Y en Juan 14:31, una hermana que me pueda leer Juan 14:31, por favor. Juan 14:31. Dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí, vámonos de aquí. Ajá, muchas gracias. Dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, él estando aquí en el mundo, también tenía alguien que lo mandaba y era su Padre. Pero el ejemplo que tenemos de él es que él se sometió a él. Él estaba totalmente sometido a él. Él no hizo las cosas como él quiso. Y muchos versículos, si vamos a los evangelios, encontramos ese sometimiento al Padre, ese andar con su Padre, ese madrugar a orar al Padre, esas noches que pasó enteras orando al Padre, pidiendo la dirección para todo lo que tenía que hacer aquí en el mundo mientras estuvo como humano. Él nos muestra la necesidad de nosotras también estar dependiendo de Él para nuestro andar diario aquí. Lo que Él quiere es que cada día estemos en esa comunión con el Señor, en esa entrega a Él, pidiéndole la dirección de cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo somos como sus hijas. Así como Él dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, cuando nosotras nos preocupamos por nuestro andar con el Señor, por nuestro testimonio, también estamos demostrando cuánto amamos a Dios y como yo amo a Dios, entonces me preocupo de hacer las cosas como Él me manda a través de su palabra y como Él quiere que yo las haga. Entonces, pensando también, bueno, ese es nuestro ejemplo modelo. En él encontramos un ejemplo maravilloso del cual podemos depender, hermanas, sin temor a equivocarnos, porque Él nos guía por el camino perfecto. Sus pensamientos son perfectos. Así que, hermanas, para nuestro andar en este desierto, no temamos de entregarnos al Señor y pedir su dirección. Confiemos en Él porque Él es perfecto. Su andar en la tierra fue perfecto. Y también, entonces, ya pensando como en hermanos que son responsables o pensando en los demás, Hechos 20:28. Otra hermana, por favor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ajá. Entonces dice, para hermanos y aún nosotras como mujeres, cuando nos consideramos líderes, cuando el Señor nos da o sea, sentimos ese anhelo de servir al Señor y nos entregamos a Él, Él nos lleva a llenarnos de Él. Y por lo tanto, si yo estoy llena del Señor, mi deseo debe ser brotar, ese ayudar a otras. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo, mirad primero por nosotros, por la persona que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia. Dice, por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué dice? Para apacentar la iglesia del Señor. Estos jefes puestos allí tenían que ver cómo organizaban las cosas, cómo pasaba todo cada día, saber dirigir al pueblo,
tenían que ser personas también, yo creo, comprensivas con el pueblo, ayudarlos. Y también aquí dice en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué maravilloso, hermanas, ver que si hay un liderazgo, si el Señor nos ha puesto en un lugar de líderes, de ayudar, el Señor quiere es que apacentemos la iglesia del Señor. Y algo muy importante, la cual Él ganó con su propia sangre. Algo respetable, algo maravilloso, porque Él dio su vida por esa iglesia. Entonces, cuánto cuidado, hermanas, debemos de tener también cómo guiamos, cómo consolamos, cómo ayudamos y estar pensando las unas en las otras, en levantar, en ayudar, en consolar. Entonces, es el Espíritu Santo que pone y la iglesia que Él ganó con su propia sangre, no es cualquier cosa. Entonces, cuando hay cosas que no edifican, debemos de pensar, debemos prejuzgarnos cómo le estamos respondiendo al Señor. También me llama la atención que mirando el desierto, el Señor Jesucristo también fue llevado al desierto después de su bautismo, estando aquí en la tierra. Él también fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Eso está en Mateo 4. No lo voy a leer, pero yo creo que todos sabemos cómo el Señor Jesucristo después del bautismo fue llevado al desierto, pero con un propósito. Dice, para ser tentado por el diablo. Pero vamos a verlo. Mateo 4. Mejor verlo para no decir cosas que no convienen. Mateo 4. Ya les digo. 4, 1 y 2. 4, 1. Mateo 4:1. 1, sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ajá. Y después de haber ayunado 40 días. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, ya. Hasta ahí no, hasta ahí nomás. Gracias, gracias, Melvita. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. También Él estuvo en el desierto. Y aún su caminar aquí como humano fue un desierto para Él también. Porque enfrentó muchas luchas, enfrentó, mejor dicho, lo que Él enfrentó, ninguno lo podemos enfrentar. Porque Él enfrentó mucho y solo para comprar una iglesia. Comprar a una iglesia a precio de su muerte, de su sangre. Pero qué maravilloso, hermanas, debemos gozarnos que Él no está en la tumba, que Él resucitó, que Él venció la muerte. Y por lo tanto, nosotros también a lo largo de nuestro batallar aquí en este desierto, podemos triunfar. Hay una cita en 2 Corintios 2:14. Otra hermana, por favor, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias, hermanita. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Recordemos, hermanas, yo no venzo, yo no soy triunfadora, yo no gano la batalla, porque yo sí soy fuerte, porque yo sí sé, porque yo sí, mejor dicho, yo tengo las armas de la milicia y puedo hacerlo. No, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Como Él nos lleva de triunfo en triunfo por medio de Cristo, entonces, si nos dejamos llenar de Él y podemos vencer las batallas de Satanás, sabemos que Pedro dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar,
Pero si le damos ese lugar al Señor, si nos llenamos de Él, podemos manifestar el olor de su conocimiento con nuestra vida, con una vida rendida al Señor, con palabras de ánimo, con palabras de ayuda, y podemos manifestar ese conocimiento de Él a otras personas, no solamente con nuestra boca, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida rendida al Señor. El pueblo de Israel, para marchar por ese desierto, tenía que acampar alrededor del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios era los que los iba a guiar, a dirigir a esos jefes. Entonces, qué bueno es también nosotros entender que estamos en el mundo y el Señor nos puede usar de una manera grande, pero Él es nuestro jefe, Él nos va a dirigir. Él quiere que estemos a sus pies aprendiendo de cómo vamos a andar con nuestra vida en relación con Él. Entonces, quiero leer 1 Corintios 3, 9 al 15. 1 Corintios 3, 9 al 15, dice... 3, 9 al 15. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Somos colaboradoras de Dios. Estamos mirando cómo estamos colaborando. Esos jefes que Dios puso allí para guiar al pueblo de Israel necesitaban la colaboración del pueblo, que fueran obedientes, que estuvieran dispuestos a ayudar, porque una sola persona para guiar tantas personas era difícil. Ellos necesitaban de la colaboración del pueblo para llegar. Necesitan nuestra colaboración, necesitas que estemos ahí ocupando la posición como mujeres que Dios nos ha dado en la iglesia con mucho amor y siendo como esas columnas en la iglesia en oración. Sabemos que la oración es lo más hermoso, es la colaboración más grande que podemos dar los unos por los otros. El orar los unos por los otros ayuda muchísimo porque estamos en la intercesión. Y entonces orar también, debemos orar mucho por nuestros hermanos responsables en cada asamblea, los que tienen que tomar decisiones. Perdona, Levina, tiene 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cuánto necesitamos a lo largo de nuestro batallar, de nuestro desierto en que andamos en este mundo? Que Dios nos ayude cada día a hacer las cosas, como dice al final del capítulo 2 de Números. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Especialmente la primera parte, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Hasta ahora hay buen resultado. Hasta ahora ellos están sometidos, están haciendo las cosas como Dios le ordenó a Moisés y Moisés les dio esas órdenes a ellos. Entonces, hermanas, que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos guíe cada día cómo estamos colaborando, cómo estamos siendo de ayuda las unas a las otras, aún orando por nuestros hermanos, por nuestros líderes, para que el Señor les dé sabiduría. Muchas gracias, hermanas, que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, Adelina. Amén. Hermanita. Amén, Adelina. Amén. 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 Amén, hermanitas. Bueno, hermanitas, mucho para reflexionar, mucho, mucho. ¿Cómo estamos nosotras en esas filas del ejército de Dios, cierto? Entonces, hagamos el inventario en la vida de cada una de nosotras. ¿Cómo estamos nosotras formando parte de ese pueblo de Dios, como nos enseñó ahorita la hermana Adelina? Nos estamos sometiendo al Señor y estamos haciendo las cosas como el Señor manda. Mucho para pensar, mucho para reflexionar. Tenemos los nombres de todas las que estamos hoy conectadas, pero no vamos a dar ahorita las compañeras de oración. Si Dios quiere, lo hacemos a través del grupo de WhatsApp. Porque queremos de aquí a las 8:30, nos quedan más o menos 20 minutos. Queremos tener un tiempo de oración, las hermanas que sientan la libertad de orar, en especial en este momento por nuestro hermano Germán, sabemos que está delicadito, y queremos pues clamar al Señor por nuestro hermano, en especial ahorita por él. Sabemos que hay muchas necesidades, hay más enfermos, para que también oremos por ellos, pero en especial por nuestro hermano Germán. Entonces, hermanas, vamos a tener de aquí hasta las 8:30 un tiempo para orar específicamente por nuestros hermanos enfermos. Amado Rey, qué precioso saber que tu oído está atento al clamor de tus hijos. Te damos muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas, porque tú nos muestras cada día, Señor, tu fidelidad y tu amor. Te damos muchas, muchas gracias, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, bendito